En el último inciso donde nos pide hacer el event study, o sea, ya que tenemos las columnas con las variables dummies por semana antes y después del tratamiento, ¿cómo metemos eso en la regresión? O cómo, o sea, es que no entiendo bien cómo poner la sumatoria y eso. O sea, tú antes poner todas las dummies, básicamente. O sea, digamos que tú tienes una dummy de menos 10 semanas, una de menos 9, ¿sí o no? Ah, y así, Ajá. sí, menos 8, así, hasta menos 2. Después tienes la que cambia el semáforo. Me salté intencionalmente la de menos 1. Ya explico por qué. Okay. 2 semanas después y así. Sí. Digamos hasta la semana 10. Pues no sé cuántas pueden hacer hacia adelante y hacia atrás, pero así. Entonces, las meten así en la regresión. Entonces, pues si uno hace esto en R sería LM, Y, ¿no? Así, Ah, así, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ok, sí. Ahora, Y no puse Jessie la no. menos 1 porque no puedo todas las dummies porque R te va a dropear una. Te va a Sí. sacar una porque son multicolineales. Entonces, no pones esta y entonces todo es como en relativo a ese año. Y cuando haces la gráfica, entonces digamos que acá estaría menos 10, ¿no? Pues toda la cosa menos 9. Acá estaría 0, acá estaría menos 1, 1, y así hasta 10, ¿sí o no? Lo que yo quiero que Sí. ustedes grafiquen más o menos es como este coeficiente, o sea, lo que les dice, lo que les dice, pues, mínimos cuadrados ordinarios, ¿qué es esto? Ponen el coeficiente acá con su intervalo de confianza, que depende de los errores estándar, ¿no? Básicamente, este es el beta, corrito, y este, pues, digamos, depende del error estándar, ¿no? Ok. Más o menos 1.96, ¿no? 1.96. ¿Sí o no? O Sí. sea, Bueno, más o ese sería menos. como beta gorrito menos 10, ¿no? Por así decirlo. Exacto, menos 10, sí, exacto. Y así para cada uno de estos. Entonces, digamos, pues no sé, y el de menos 1 vale 0, porque ustedes lo pusieron y no tiene error estándar, porque es como, o sea, es estimado, es 0 como porque es el que uno omite. Entonces, como que todo relativo a él. Y entonces, nada, pues Ok. la gráfica se debería ver así, digamos que después se ve así o lo que sea. Ya. O la pueden conectar si quieren y aquí ponerle líneas punteadas a la parte de arriba y a abajo. No sé, quieran que sea más bonita. Ok. ¿Sí? ¿Tiene sentido Ok. eso? Sí. Sí, sí. Ok, y aquí Y eso. idealmente, digamos, si se cumpliera tendencias paralelas, esto se debería ver más o menos así, ¿no? En el Ujú. periodo de antes esto debería ser más o menos 0. Sí. Y ya después del tratamiento debía, pues, ser distinto, ¿no? Pues sí hay un efecto, sí. Ajá. Sí. Ok. Ahora, yo debo confesar que yo no he hecho la regresión, pero yo creo que esto de acá no va a ser verdad. O sea, no se va a ver así, pero no sé. Sí, no. Yo tampoco creo, pero, pero ok, sí. Listo, súper. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces, vamos a seguir donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, solamente como recordatorio, la clase pasada estamos hablando de la diferencia entre el ITT, que es el intent to treat o como la intención del tratamiento, y el TOT, que es el efecto en los tratados, treatment on the treated. Entonces, básicamente hemos visto que cuando hay gente que se le ofrece el tratamiento pero no lo acepta, podemos pensar que la relación entre las dos cosas está dada por esta ecuación, que es básicamente que el ITT es igual al TOT por la tasa de compliance, o sea, de la gente que acepta el tratamiento. Por poner un ejemplo, supongamos que esto de acá es el efecto de las mascarillas, ¿no? O algo por el estilo. O sea, si uno hiciera como un programa en el cual regala aleatoriamente mascarillas a la población, entonces hay como dos parámetros que uno le podría interesar al secretario de salud. Uno es cuál es el efecto de la mascarilla en la gente que usa la mascarilla. Esto sería el TOT, que es muy parecido, o sea, o más bien es equivalente a la ATT, porque es el efecto en los tratados. Entonces, lo mismo, es el treatment on the treated, o sea, cuál es el efecto en la gente que acepta el tratamiento. Y eso pues puede ser un parámetro, pero si
uno le entrega las mascarillas a la gente y no todo el mundo las usa, entonces a lo que le interesa al secretario de salud puede ser la intención del tratamiento, que es toca multiplicar pues, para saber cuánto es el efecto en la población, el efecto en los tratados, o sea, el TOT, por la tasa de la gente que usa la mascarilla. Pensémoslo así, y eso es lo que le da a uno la intención del tratamiento. De nuevo, los dos parámetros son interesantes y pues depende, o sea, cuál le interesa a uno, depende un poco de cuál es la pregunta que uno se está haciendo. Entonces, si uno es no sé, el productor de las mascarillas, la pregunta es, ¿cuál es el TOT? O sea, ¿cuál es la tasa de efectividad si alguien usa la mascarilla? Eso es lo que, digamos, viene en el paquetico que dice que previene la dispersión del coronavirus en tanto porcentaje o algo así. Pero si uno es el secretario de salud, el que le interesa es el ITT porque pues uno no puede obligar, pues bueno, en cierta medida puede intentar obligar a la gente a que use mascarillas, pero eso no va a ser perfecto y entonces eso va a ser, digamos, la efectividad en la población va a depender de C. Entonces, uno puede o mejorar el TOT o mejorar el C si quiere mejorar el ITT. Ahora, lo que uno puede calcular con un experimento fácilmente es el ITT, porque recuerden que el ITT lo sacábamos simplemente comparando el valor esperado de Y para la gente que se le ofreció el tratamiento menos el valor esperado de Y para la gente que no se le ofreció el tratamiento. Pero esto no tiene nada que ver con si la gente decidió usar el tratamiento al final o no. Es simplemente si se le ofreció. Y eso es lo que nosotros asignamos aleatoriamente. Es la oferta, digamos, en un experimento es la oferta del tratamiento. Ahora, calcular el TOT, entonces lo que estábamos viendo en la clase pasada es que esto se puede hacer por medio de variables instrumentales. Intuitivamente, voy a hacer acá una regresión. Supongamos que yo quiero ver el outcome y voy a hacer una regresión en si la gente usó el tratamiento o no. Y pues obviamente hay un error, ¿no? Esto es el compliance, o sea, si la gente efectivamente aceptó el tratamiento o no. Ahora, si yo hago esta regresión, y acá hay un beta, ese beta lo puedo identificar por medio de mínimos cuadrados ordinarios. Es una pregunta para ustedes. A ver, primero que todo, supongo que yo corro esa regresión. Este beta, y que la regresión es causa de lo que sea, ¿a qué corresponde? ¿Cuál es el parámetro al que corresponde este beta? De los que hemos estado hablando. O sea, piensen en este C como si efectivamente aceptó el tratamiento o experimentó. No, experimentó no es una buena palabra. O usó o fue expuesto al tratamiento. Y pensemos ahora en una regresión diferente a esta, que sería y alfa ti más bi. Y este de acá es si se le ofreció el tratamiento, ¿no? Que es lo que asignamos aleatoriamente. Entonces, empezamos por la regresión de acá abajo. Este alfa de esta regresión, ¿a qué parámetro corresponde? De los que hemos estado. El ITT. Exacto. Esta es la intención del tratamiento, que es simplemente comparar a la gente que le ofrecía el tratamiento con la gente que no. Y esto lo puedo estimar, digamos, por medio de OLS. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo sé que el valor esperado de T y BI es igual a 0. O sea que la correlación entre las dos cosas es 0. ¿Por qué sé eso?
Porque el tratamiento lo hace, entonces es aleatorio, ¿no? Exacto. Pues TI es aleatorio. Ok, entonces ahora vamos acá arriba. Digamos que este es el... Ay, esta cosa como que no carga. Ya. Digamos que ahora quiero correr esta regresión de Y contra epsilon. Entonces, olvidemos si la regresión es causal o no por un momento, pero ¿qué parámetro, o sea, beta, qué parámetro correspondería a los que hemos estado hablando? el TOT. Exactamente. Este es el efecto en los tratados, porque es el efecto en la gente que efectivamente decidió usar, digamos, el cubrebocas en el ejemplo, o que estuvo, pues aceptó el tratamiento que le habíamos ofrecido, o lo experimentó, o estuvo expuesto a él. Ahora, esta regresión, si yo hago mínimos cuadrados ordinarios, o sea, el estimador, esto es un buen estimador del TOT. ¿Qué creen ustedes? Pues no, porque sí está correlacionada la C con la E, ¿no? Exacto. Pues no podemos garantizar que esto sea cero. Porque sé si la gente usó el tratamiento o no, digamos, usó el cubrebocas, no es aleatorio. Eso puede depender de las características de las personas o no. Entonces, por ejemplo, puede darse de elección. La gente que decide usar el cubrebocas es diferente de la gente que decide no usarlo o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, pues. sí, Listo. Entonces, como esto no lo podemos hacer por mínimos cuadrados ordinarios, pues usted ya tiene una herramienta bajo la manga que es variables instrumentales para tratar de recuperar este TOT. ¿Listo? Entonces, busquemos un instrumento. Necesitamos algo que esté correlacionado con C, pero que sea independiente de epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Entonces, a ver, una cosa que se me ocurre a mí podríamos utilizar sería si lo asignamos aleatoriamente a ofrecerle el tratamiento o no. Entonces, digamos TI como instrumento. Entonces, para que algo sea un instrumento, si recuerdan, necesitamos dos condiciones o no. O sea, un buen instrumento. ¿Cuál es la primera? La de validez. Bueno, esa normalmente es la segunda, pero sí. Entonces, para que sea validez, para que sea válido, eso se traduce en qué matemáticamente. ¿Nadie? O bueno, en palabras, no sé. ¿A qué se traduce la validez? ¿Cómo la puedo escribir? Validez es la que nos dice que la esperanza de T y epsilon tiene que ser igual a 0. Exactamente. Y esto ya lo sabemos porque te es aleatorio o no. Sí. Correcto. Listo. Entonces está check, pues te aleatorio. Ok, listo. Y ahora, ¿cuál es la recondición que necesita un instrumento? Que sea relevante. Exacto. Irrelevante en palabras o en matemática, ¿qué es lo que nos dice? Que el instrumento se relacione con la variable C, en este caso, ¿no? Exacto. O sea, que esto de acá sea diferente de 0 o no. De acuerdo, sí. Listo. Entonces ahora pensemos literalmente en el ejemplo que íbamos llevando. Entonces hay un experimento en el cual aleatoriamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México entrega cubrebocas a las personas. Listo, ese es el experimento. Y sé si la gente usa el cubrebocas o no. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que habría una correlación positiva o negativa entre C y T? ¿O cero? También podría ser. Pues a lo mejor sí una relación positiva, ¿no? Claro, como que si yo te ofrezco el cubrebocas y te lo doy gratis, tú de pronto decides no usarlo, pero hay gente que de pronto no lo usaba porque no lo podía pagar o algo por el estilo, pero si se lo das ahí, entonces empieza a usar el cubrebocas o no.
Sí, O sea, en el ejemplo que estamos viendo, uno esperaría que esta covarianza o esta correlación fuera positiva o no. sí. Listo. Y pues como T es aleatorio, no está independiente, no es independiente de epsilon. Entonces, esto me sugiere que yo puedo usar la asignación, o sea, haber ofrecido el tratamiento como un instrumento, así la gente efectivamente usa el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, es lo que estábamos discutiendo la vez pasada, básicamente. Entonces, ahora, si yo fuera a hacer esta regresión acá, en este ejemplo, por acá, ¿cuál sería el beta de variables instrumentales? ¿Cómo podría escribir yo eso? Si quieren, primero en palabras. Entonces, recuerden que este beta siempre es como una razón entre dos cosas, ¿o no? Es como que yo hago dos regresiones y divido los coeficientes de dos regresiones, ¿o no? ¿Cuáles serían las dos regresiones que corro acá? ¿Cuál es la del numerador, la de arriba? La del efecto del instrumento con Y, ¿no? De T en Y. ¿Y cuál sería la del denominador? Pues el efecto de T en C. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo el efecto de T en Y, esa regresión casi que ya la hicimos o no? O ya la escribí en otro lado. Ahí está. ¿Cuál parámetro sería ese? El ITT. Exactamente. O sea, alfa gorrito o el ITT, ¿sí o no? Sería el de arriba. Y ahora, el efecto de T en C, pues pensémoslo de la siguiente manera. Es el efecto del tratamiento en que la gente efectivamente use la cosa. Y eso le hemos dado un parámetro antes o no. Le hemos llamado algo, ¿no? ¿Es la C minúscula? Exactamente. C minúscula o el compliance. Y entonces esto lo que me dice es que hacer variables instrumentales me da literalmente el ITT sobre el C minúscula. ¿Y eso qué parámetro era? Ya lo hemos definido en otros lados. ¿Eso qué parámetro era? El TOT. Listo. Entonces, básicamente, usando como instrumento la asignación aleatoria como variable endógena, si la gente aceptó o no el tratamiento, digamos el compliance, yo puedo recuperar el tratamiento en los tratados. Y es una relación mecánica que simplemente me dice, que es la misma que ya hemos encontrado antes, el TOT es lo mismo que el ITT, dividido entre la proporción de gente que aceptó el tratamiento, y es como que eso hace que el TOT sea más grande. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Súper. Entonces eso es básicamente lo que está acá, que es lo que ya hemos hablado. Entonces eso es el caso, y hasta el momento hemos visto un solo caso, que es cuando el control no puede acceder al tratamiento. Entonces, o sea, lo que hemos hablado era el caso en el que, digamos, el control nunca puede ser tratado, pero entre los tratados hay gente, o la gente que le ofrecemos el tratamiento, hay gente que decide no aceptarlo. ¿Listo? Eso es el ejemplo que hemos visto ahora. Entonces ahora lo vamos a extender a lo que se llama two-sided non-compliance, que va a ser donde algunos de los controles también pueden, digamos, no hacerle caso a su asignación como controles y acceder al tratamiento, a las patadas, digamos. Entonces, este es el caso en que algunos individuos en el control logran ser tratados y algunos de la gente que está asignada en el tratamiento deciden no hacerle caso y no aceptar el uso del tratamiento. ¿Listo? Eh, entonces acá casi siempre lo más fácil es pensar en el tratamiento como algo que aumenta o digamos promueve el uso del tratamiento. ¿Listo? Pero no es el tratamiento en sí. Entonces,
Si vamos al ejemplo de la mascarilla, ese funciona bastante bien. Digamos que de nuevo la Ciudad de México decía hacer un experimento y aleatoriamente a la mitad de la gente en la ciudad le llega por correo una máscara o sí, un cubrebocas y a la otra mitad de la gente no. ¿Listo? Entonces, enviar por correo, digamos, una KN95. Entonces, el tratamiento, pues digamos, ahora tiene una mascarilla gratis en la casa y pues de pronto como es gratis, puede aumentar su uso. Pero el grupo de control también, si no recibe una mascarilla, puede usar una mascarilla o no. Simplemente tiene que ir a comprar a la farmacia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Así como podría ser enviar una mascarilla por correo, entonces uno podría pensar en otro tratamiento que sea enviar mensajes de texto, simplemente recordando que la mascarilla es efectiva en reducir la transmisión del COVID o algo por el estilo, o enviar correos. O incluso una campaña, y esto hay experimentos que se han hecho así, digamos una campaña por Facebook. Bueno, yo no sé si su generación usa Facebook en lo más mínimo, pero bueno, por alguna red social. Entonces, básicamente, la idea es, hay algo que promueve el uso o el tratamiento, digamos que la gente acepta el tratamiento, pero el grupo de control fácilmente simplemente se puede ser tratado, simplemente tiene que hacerlo por cuenta propia. Esa es la idea de los tratamientos que estamos pensando en este caso. ¿Listo? Entonces acá vamos, igual que antes, a diferenciar entre la intención de los tratados, el ITT. Entonces básicamente aquí va a ser como cuál es la diferencia entre la gente que digamos, hicimos esta campaña para que adoptaran el uso del tratamiento y la gente que no hicimos la campaña. Y entonces, en este caso, el ITT va a estar asociado no tanto con la intervención, o sea, o con el tratamiento, sino con la intervención que cambia la tasa a la cual la gente decide aceptar el tratamiento. ¿Listo? Entonces, digamos, no es el efecto de las mascarillas en este caso, sino es el efecto de la campaña que promueve el uso de la mascarilla. Eso es el ITT. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, es el efecto en la campaña. O sea, el ITT en este caso, o sea, en el casco que hemos hecho, sería el efecto de la campaña que promueve el uso de la mascarilla, más no el efecto de la mascarilla en sí. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, sí, ya, perfecto. Listo. Prof, y esto es porque los controles también pueden usar la mascarilla, ¿no? Exactamente, es porque los controles pueden usar la mascarilla fácilmente. Y hay muchos casos de tratamientos que son así. Es como que uno promueve el uso de algo, digamos, o que la gente adopte algo, pero la gente puede aceptar eso independientemente. Y hay bastantes experimentos que funcionan así. Ok, gracias. Entonces, igual que antes, yo puedo tener 4 tipos de personas que podrían ser los always takers, los never takers, los compliers y los defiers. Y entonces, de nuevo, recuerden que los always takers es la gente que sin importar si yo le ofrecí, digamos, la campaña de uso, ellos decidieron usar o no el tratamiento. O sea, de cualquier manera decidieron usar el tratamiento, si yo les envío la mascarilla por correo o no, digamos. Los never takers es la gente que nunca usa la mascarilla sin importar si yo le mando el correo o la mascarilla por correo o no. Están los compliers, que es la gente que pasa de no usar la mascarilla si no le envío el correo a usarla, sí, sí. Y están los defiers, que es la gente que, digamos, usaba las mascarillas antes de que me mandaran la mascarilla por correo o antes de que me llegara un mensaje de texto, pero apenas me llega el mensaje de texto, deciden no usarla. Y esto pues es un grupo raro que en general vamos a suponer que no existe. ¿Listo? Entonces, en general, depende pues de nuevo uno quién sea. A uno no le interesa tanto el uso de la campaña que mejora el uso de algo, la adopción de alguna tecnología o de algún tratamiento, sino el efecto del tratamiento en sí, o sea, digamos de las mascarillas. Entonces, igual que antes, vamos a poder hacer una regresión utilizando
como variable instrumental la asignación aleatoria a la campaña, digamos, que promueve el uso, y usando como variable endógena en esa regresión de variables instrumentales, si la gente usa o no, pues digamos en nuestro ejemplo, la mascarilla. Ahora, para poder hacer eso, necesitaríamos que se cumplan los supuestos de variables instrumentales. Y entonces acá viene la parte, como tenemos estos 4 grupos de gentes, que ya básicamente vimos antes. Y es, a ver si por acá lo tengo. La primera es que no hay defiers, o sea, no hay gente que en ausencia del tratamiento o en ausencia de la campaña sí usa el tratamiento, pero apenas le toca la campaña, entonces ya no lo usa. ¿Listo? Vamos a suponer que ese grupo no existe. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Y pues obviamente hay una proporción de gente que son la gente que siempre está en tratamiento, una proporción de gente que no lo acepta nunca y una proporción de gente que cambia su estatus, digamos, de usar el tratamiento y no, dependiendo si le llega la campaña. ¿Listo? ¿Cómo podemos calcular la gente que siente ese tratamiento? Pues esta es la gente que usa la mascarilla aun cuando no le llega el correo. Pensémoslo así. ¿Cómo se calcula la gente que nunca acepta o que nunca usa la mascarilla? Es la gente que, aun cuando le mandamos por correo la mascarilla, no la, digamos, o cuando le mandamos por correo la mascarilla, vemos. ¿Esto sí está bien? Ah, sí. Es cuando le mandamos por correo la mascarilla, vemos quién usa la mascarilla y la gente que no la usa, o sea, uno menos eso, es básicamente la fracción de gente que nunca usaría la mascarilla, aun cuando se la manda por correo. Y obviamente están los compliers, que lo podemos mirar como la diferencia entre la gente que usa la mascarilla cuando le llega el correo y la gente que no usa la mascarilla cuando no le llega. ¿Listo? Eso es como la proporción de gente que cambia de estatus. Y de nuevo vamos a asumir que esto es 0. Entonces, estos 3 números, digamos, tienen que sumar a 1, ¿no? Entonces ahora, yo puedo escribir el efecto o el ITT como una suma de las siguientes cosas. Y esto es algo que ya hemos hecho muy parecido antes. Yo puedo decir, es la proporción de gente que, digamos, cambia de estatus gracias a la campaña, o sea, los compliers, por el efecto en esa población. Entonces, el efecto en esa población es la gente que pasa de T1.0 a T1.1, o sea, cuando cambia el estatus, cambia si usa la mascarilla o no. Están los always takers, que es la gente que siempre usa la mascarilla. Entonces, el efecto en esta gente de la campaña de promoción es 0 o no. Porque como siempre usa la mascarilla y el único efecto que puede tener el instrumento, que en este caso es la asignación aleatoria de la mascarilla por correo, pues sería 0 o no. Sí. Ahora tenemos la gente que nunca usa la mascarilla, entonces por una lógica parecida, esta gente tiene un efecto de 0. ¿Por qué? Pues porque si nunca usa la mascarilla, yo le mando o no le mande la mascarilla, tiene 0 efecto en la probabilidad que le dé COVID, básicamente. Entonces, esta gente también es 0. Y por último, están los defiers, pero los defiers supusimos que esto de acá era 0. Entonces, una fórmula muy parecida a la de antes, lo que nos va a dar es que el ITT es la proporción de la gente que es complier, o sea, cambia de estatus, por esto acá, que es el efecto en los tratados. Y entonces, igual que antes, o sea, sin importar que haya como two-sided non-compliance, yo voy a tener que el TOT es igual al ITT dividido entre la gente que yo puedo cambiar de estatus gracias al uso de la máscara. Entonces ahora, la parte clave, igual que antes, es que esto de acá va a ser un late. Recuerden que esta parte es la clave, esto es el local, que se refiere a que aplica a los compliers. Entonces, si este efecto en los tratados o este late es interesante, va a depender de quiénes son la gente que nosotros logramos hacer que cambie de no usar la máscara a usar la máscara.
Este objeto puede ser o muy interesante y algo que, digamos, es completamente útil desde el punto de vista de políticas públicas, o algo que es completamente artificial y nada interesante. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en los ejemplos que yo tengo acá arriba, que era el caso, ¿dónde está esto? El caso de la mascarilla, todo esto acá son políticas que uno sí podría imaginar a un gobierno haciendo, ¿o no? O sea, como políticas públicas que en realidad hasta pasan. O sea, el gobierno de la Ciudad de México manda mensajes de texto todo el tiempo, manda correos, no, pero digamos, omitamos eso, es parecido al mensaje de texto. Hace campañas por Facebook, no exactamente, pero sí hace campañas en redes sociales y en televisión. Y uno hasta se podría imaginar que envían mascarillas por correo o no. Todos son como cosas que uno se puede imaginar un gobierno haciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Entonces, como que la gente o el late, el TOT que estimamos para cada una de estas, digamos, experimentos, pensémoslo como experimentos mentales, es relevante porque la fracción de compliers es realmente la gente que desde el punto de vista de política pública nos interesa, porque es la gente que la política pública, o sea, en estos casos, enviar las máscaras o enviar los mensajes de texto o eso, es capaz de convencer de usar la máscara. Y eso es precisamente la gente en la que estamos interesados en ver cuál es el efecto de la mascarilla. Entonces, en estos casos, ese late sería muy interesante desde un punto de vista de política pública. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Pero uno se podría imaginar eh, una serie de experimentos que logran convencer a alguna gente de usar mascarilla, pero que no son como realistas desde un punto de vista de política pública. ¿A quién se le ocurre algún ejemplo? ¿Qué dijo, profe? Que son realistas, pero no son No, interesantes. o sea, no, exacto. Como que no, o sea, básicamente es un experimento que logra hacer que alguna gente use la mascarilla, experimento, pero que no es como una política pública realista. Pues no sé si cuente, pero vi que en Estados Unidos como que querían contratar actores para como dar mensajes de COVID y así. Y pues ninguno aceptó. O sea, ninguna celebridad como que quiso aceptar porque pues como era, lo veían como muy político, pues no quisieron pues como entrar en la campaña. ¿Ok? Pues ese, pues digamos, pensando que los, los políticos pensaron en hacerlo, pues hasta sería una opción dentro de la baraja de políticas públicas, ¿no? Em, pero, o sea, pensemos en alguna cosa como que un político nunca haría, como que sería políticamente inviable. ¿Qué se les ocurre? Es antes más fácil pensar en este tipo de cosas que en cosas que sí son políticamente viables. O sea, por no viables puede incluir cosas que son no éticas o Claro, no. por ejemplo, Pues no sé, o sea, si no traes cubrebocas, pues, la policía te puede golpear en la calle, cosas así, locuras que dirías, pues imposible. claro, entonces, no, pero exacto, este es el tipo de cosas que estamos interesados. Entonces, supongamos que nosotros llegamos, y esto no es tan loco, y hacemos un estudio como del uso de la mascarilla, ¿no? Uso de la mascarilla en una dictadura, y elijan su dictadura favorita. Hay bastantes en el mundo. Entonces, cogemos y hacemos un estudio de esto en una dictadura donde efectivamente sales a la calle y no tienes la mascarilla, te golpea la policía. Entonces, la población, y digamos que logramos mágicamente asignar aleatoriamente dónde te golpea la policía y dónde no. O sea, un experimento. Entonces, la población que logramos inducir a que use la mascarilla es una población que es muy artificial, porque incluye muchos de los never takers en la mayoría de las políticas como realistas, que es mensaje de texto, enviar correos o que son éticas, digamos. Entonces, esto acá nos daría un late que es poco relevante para una política realista, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque esta parte, la gente que inducimos a usar la mascarilla,
es una población muy diferente de la gente que inducimos a usar la mascarilla bajo bajo uno de estos experimentos, ¿o no? De los que hablábamos arriba. O sea, lo que quiere decir es que los never takers en realidad ya no son never takers. Claro, es porque los never takers, ser never taker o always taker depende mucho de cuál es el tratamiento, si es enviar mascarillas o no. Entonces, no, pues si tú sales a la calle sin mascarilla, te va a pegar un tiro, te va a golpear, eso haría que menos gente fuera never taker o no, y se volvieran compliers. Claro, sí. Pero entonces, digamos, la población de compliers del estudio en el cual te golpea la policía es una población de compliers completamente diferente de enviar mensajes de texto, ¿o no? Sí, de acuerdo, sí. Entonces, como que el efecto del tratamiento, o sea, de la mascarilla en esas dos poblaciones, también es diferente, ¿o no? Sí, sí, sí. Listo. Incluso, pensémoslo con estos 4 ejemplos de acá, cada uno de los lates que daría estas 4 intervenciones es potencialmente muy diferente, ¿o no? Por ejemplo, la campaña por Facebook, los compliers, ¿quiénes serían? O sea, ¿de dónde vendrían? ¿Como de qué tipo de población? Pues A lo podría mejor. ser empezando por usuarios de Facebook, ¿no? Claro, entonces los compliers, uno, o sea, pues, digamos por condición, son usuarios de Facebook y eso ya hace que sean diferentes, ¿o no? Digamos, en general es gente que tiene un promedio de edad más grande que la gente que, pues no sé, que ustedes, por ejemplo, o no. Yo no sé ustedes si alguno todavía usa Facebook. Yo creo que no, o sí. Siento que es como una cosa ya de mis papás. Entonces uno tiene que ser usuarios de Facebook. Y obviamente que sean usuarios de Facebook, pues cambia el perfil de edad y presume que tienen acceso a Internet y otro tipo de cosas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si, por ejemplo, son mensajes de texto, entonces, pues esta también es una población diferente, ¿o no? Es gente que está en el celular, tiene un smartphone probablemente o algo por el estilo y le puede llegar un mensaje de texto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y Sí. entonces, estos dos estudios tienen compliers diferentes. Y entonces, si yo encuentro acá un beta TOT y acá encuentro otro, y estos dos no son iguales, ¿eso me querría decir que el estudio está mal? Pues no, ¿sí? No, No, exactamente. Simplemente estamos calculando un efecto en los tratados que está basado en unos compliers y esa población de compliers es diferente. Y si el efecto de la mascarilla es diferente para diferentes personas, que puede ser, ¿por qué podría ser? Porque el efecto de la mascarilla, por ejemplo, es mucho más alto en gente que sale de su casa, digamos, regularmente. No es porque la mascarilla en sí tenga un efecto más grande, la mascarilla es igual, digamos, sino porque pues si yo estoy en mi casa, tener la mascarilla puesta o no hace cero diferencia. Mientras que si salgo, me estoy exponiendo como a otras personas y entonces eso reduce, tener una mascarilla efectivamente sí reduce mi riesgo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la mascarilla? Depende de la población y como estos betas están calculados sobre poblaciones diferentes, pues tiene sentido que sean diferentes. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Prof, entonces, pues técnicamente no como que los podrías comparar, ¿no? O sea, no los puedes comparar así como, o sea, Entonces, estrictamente. exacto, no estrictamente. Entonces, esto se devuelve un poco a la discusión que hemos tenido como al principio de la clase, hace un par de clases, que es validez interna de un estudio versus la validez externa. Entonces, recuerden que la validez interna simplemente me dice si estoy estimando un efecto causal sobre alguna población. Entonces, digamos, en estos dos ejemplos, ambos estudios tienen validez interna, suponiendo que pues, los supuestos de reales instrumentales se cumplen y demás, porque estoy estimando un efecto causal sobre la población de compliance. Ahora, validez externa lo que me dice es que tanto puedo yo aplicar esos parámetros a poblaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, haciendo un estudio sobre la campaña de Facebook, otro con enviar correos, otro con este de acá, me da otro beta, ¿no? Otro con enviar pues, las mascarillas por correo. Todo esto me calcula el beta sobre poblaciones diferentes, ¿o no? Sobre compliers diferentes. Ahí no sé qué dice.
Ahora, si todos estos betas son parecidos, ¿qué me diría eso sobre la validez externa de cada uno de esos estudios? Que no tienen validez externa. No, al revés, si son muy parecidos, tienen validez externa. Entendí que si no. Exacto, pero si son muy diferentes, exacto, entonces no tienen validez externa porque aunque encontré el efecto causal sobre una población, que son los compliers de cada uno de los casos, digamos, por medio, viendo otros estudios, eso me diría que esa validez no es muy buena. Ahora, uno en la vida real normalmente no tiene 4 estudios para poder ver si los betas son diferentes. Tiene que argumentar si hay validez externa, digamos, del estudio de uno o no, basado en el conocimiento que uno tiene del problema, básicamente. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera hecho el efecto de Facebook, este de acá, y yo llego y veo, no, es que la población de usuarios de Facebook realmente es mucho más vieja, o sea, la persona que usa Facebook en promedio es mucho mayor que la persona que, digamos, del mexicano promedio. Entonces, ¿qué me diría eso sobre la validez externa de mi estudio? Que no se cumple, ¿no? Pues depende un poco. Si uno tiene razones para pensar que el uso de la mascarilla va a tener efectos diferentes dependiendo de la edad de las personas, exacto, entonces probablemente no va a haber validez externa. Si uno cree, y esto depende un poco del problema, que el uso de la mascarilla no depende, o sea, digamos, su efectividad no depende de la edad de las personas, entonces sí tiene validez externa. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces eso depende del problema, básicamente, y depende del conocimiento que ustedes tengan del problema. No hay, básicamente, no hay ninguna ecuación ni estadística que les va a solucionar el problema de validez externa, pero uno pues puede hacer ciertas cosas, que es lo que les digo. Uno puede caracterizar su población de compliers, o digamos en el caso de un experimento, porque esto también pasa con experimentos, cómo es la población del experimento y compararlo con la población promedio, o sea, con, digamos, el universo, y ver qué tan diferentes son en características observables y discutir un poco si uno cree que el efecto de tratamiento va a variar dependiendo de esas características. ¿Listo? Sí, profe. Súper. Entonces, nada, como para recapitular y ya pasar al siguiente tema, entonces, las variables instrumentales son, pues, digamos, bien útiles y sirven para solucionar muchos problemas. Uno es el sesgo de selección, otro es errores de medición. Este está en el taller del examen como ejercicio. Cuando hay dos variables que digamos, se pueden afectar mutuamente, hemos visto como el caso de la policía y el crimen, cuando hay causalidad inversa, e incluso cuando hay experimentos donde no todo el mundo, digamos, no todos los tratados son tratados, o sea, no todos los que asignamos al tratamiento deciden tomar el tratamiento, y no todos los controles los podemos prevenir de que tomen el tratamiento. Entonces, esto nos permite recuperar efectos causales. Ahora, los mejores instrumentos vienen de conocer las instituciones y el problema que uno está estudiando muy a fondo. Entonces, básicamente, deep knowledge de las instituciones. Eso se devuelve un poco a la pregunta que alguien me había hecho hace como 2 clases de, bueno, ¿y cómo encontramos el instrumento? Y pues, me he dicho, si yo supiera cómo encontrar un instrumento cada vez que tengo un problema de causalidad, pues sería millonario y profesor en, no sé, como en MIT o algo así. Entonces, es difícil, básicamente, depende del problema, y encontrar buenos instrumentos no es fácil. Pero pues, si ustedes estudian un problema mucho y digamos tienen esta base matemática por detrás, se les puede ocurrir si algo es un buen instrumento o no. Es como lo que quisiera uno que quedara. ¿Preguntas o cambiamos de tema? Ok, Pues creo que todo bien, profe. súper. Entonces ahora, digamos, lo que queda de esta clase y las 2 clases siguientes, creo que está perfecto el timing de la clase. Vamos a ver, ay, ¿qué dice acá? Vamos a ver la última técnica que, digamos, nos falta por discutir para poder identificar causalidad en datos observacionales, o sea, cuando no hay un experimento. Y es lo que se conoce como regresión discontinua. ¿Listo?
La regresión discontinua es súper bonita, o sea, es de los temas que a mí más me gusta y es súper intuitiva. Espero que a ustedes les parezca lo mismo. Entonces acá lo que quiero mostrarles un poco es más la intuición. De este tema hay mucha matemática detrás, pero vamos a ver bien poquito de la matemática y digamos los detalles súper técnicos. Si ustedes algún día hacen, digamos, o hacen su tesis de variables de regresión discontinua, pues pueden ir a leer. Hay como un par de handbook chapters, que básicamente son como capítulos que le dicen a uno todos los pasos que tiene que seguir para hacer esto de la mejor manera posible. Pero acá la idea es que vean la intuición de cómo es, y si ven la intuición, pues ya lo demás son como detalles súper técnicos que no importan mucho. O sea, honestamente no cambian los estimadores mucho. Entonces, listo. Esto fue una cosa que fue descubierta hace muchos, muchos años, no sé por qué acá no tengo el año, pero básicamente como en los 70s. Y después, digamos, nadie utilizó durante mucho tiempo, y por allá en el 99, básicamente Angris, que no se dieron cuenta, pero también apareció mucho en la literatura de variables instrumentales, y Black y Lavi lo descubrieron al mismo tiempo, en el 99. O sea, lo redescubrieron. Y se ha vuelto súper popular últimamente en economía y en otras ciencias sociales, porque después de un experimento es tal vez convencer a un lector que es válido. ¿Listo? Entonces, como que yo diría, si usted me preguntara a mí cómo iría el orden de las cosas, yo diría un experimento, después iría una regresión discontinua, después como que en empate sería una variable instrumental y un análisis de diferencias en diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que una variable instrumental, para argumentar que es válida, es básicamente les tengo que echar un cuento, ¿o no? O sea, no puedo mostrárselos matemáticamente. Entonces, como que pues depende de la variable instrumental, a veces el cuento es fácil de echar y a veces no tanto. Y diferencias en diferencias porque básicamente un buen setting en el cual se cumplen todos los supuestos de tendencias paralelas es difícil de encontrar. Como ustedes seguramente se están dando cuenta cuando hacen el estudio del semáforo, o sea, aunque digamos sería un setting y mucha gente ha escrito papers parecidos buscando, digamos, cuál es el efecto de los semáforos o de las cuarentenas en el mundo, algo por el estilo en el COVID, es muy difícil porque el supuesto de tendencias paralelas suele no cumplirse. Y obviamente abajo de esto está mínimos cuadrados ordinarios, que pues al menos de que se cumplan todos los supuestos que son bien difíciles de cumplirse, pues no vamos a tener nada causal. Ahora, recuerden que un método que tampoco vimos acá es lo que se conocen como los métodos de matching. ¿Por qué no los vimos? O no los discutimos mucho. Porque básicamente eso es lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios. Si alguien los trata de convencer de lo contrario, no se deje meterle el dedo en la boca. Es básicamente lo mismo que es hacer, digamos, comparaciones condicionales en observables. Entonces, si ustedes creen que hay uno no observable que está haciendo que las cosas, pues digamos, lo típico, que el tratamiento está correlacionado con el epsilon, hacer matching no les va a solucionar eso. Entonces, esto, digamos, es mi ranking personal de como métodos de econometría. ¿Listo? Obviamente, uno siempre puede hacer un RCT, entonces a veces toca hacer otras cosas, pero por eso, pues digamos, yo creo que el RD es como el siguiente, es como el más fácil de convencer a la gente. Entonces, esto de acá viene de un paper que vamos a estudiar lentamente en la clase, en México, y esto literalmente es la lluvia en milímetros, ¿listo? Que recibió un municipio en el eje X en el mes pasado, comparado con el promedio histórico o algo por el estilo. Y esto acá es la probabilidad de que el municipio haya recibido el Fonden. ¿Alguien sabe qué es el Fonden? Es algo en México. Era, sí, buen punto. Era el Fonden hasta hace 2 semanas. Exacto. Sí, era Fondo para Desastres Naturales. Exacto. Entonces, uno de los fideicomisos que se acabó con este gobierno es el Fonden. Era un fideicomiso para cuando había un desastre natural en alguna zona de México, digamos, el municipio recibía un dinero para poder como hacer su reconstrucción y atención a víctimas. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando en esta gráfica? O sea, literalmente es cada puntico acá, piénselo como municipios diferentes en diferentes momentos del tiempo, y en el eje Y está la probabilidad de recibir el Fonden. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En palabras. ¿No? ¿No se les ocurre? Entre más lluvia caiga, más probable eres de que te den dinero del Fonden. O sea, exacto.
Que esa es la primera cosa. Entonces, digamos, entre más ya, ¿qué es lo que uno esperaría? Básicamente, si te llega un huracán y llueve todo el día durante 6 meses, o pues un mes entero, pues más probabilidad que tener el fonden. Pero hay algo particular y hay una razón por la cual hay una línea punteada acá, y es como que parecería haber un punto en el cual hay un salto o no. Sí. Sí. Entonces, parecería, sin necesidad de leer ninguna ley, que en la ley o que regula el Fonden, parecería como si hubiera algo que dijera, si llueve más de tantos milímetros en el último mes, entonces tiene derecho pues, digamos, a recibir dinero del Fonden, el municipio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Yo veo esta gráfica y eso es lo que yo interpreto. Yo digo, en la ley hay algo escrito que dice que el municipio, después de si llueve tantos milímetros, tiene derecho a acceder a dinero. No sé cuál es lo que está escrito en la ley, pero parecería o no. Sí, nada más que se me hace raro los números negativos. No, entonces, ahorita explico por qué es esto, pero de todo esto lo pueden pensar como centrado en el promedio histórico. Entonces, básicamente es como si llovió menos que históricamente o más que históricamente. Y cero es que llovió lo mismo. Como que esto es, pensémoslo como relativo al promedio histórico. No es exactamente lo que pasa, pero nos ayuda a no complicar la vida mucho. ¿Listo? Listo. Ok. Y entonces acá lo que tengo después es la luminosidad del municipio. Y es exactamente lo mismo. O sea, esto acá el eje X es literalmente lo mismo. No lo cambié. Y lo que tengo en el eje Y ahora es la luminosidad medida con satélites, que básicamente le dicen a uno qué tanto pues está como prendido un municipio. Y no se saben, pero la correlación entre las luces de la noche y el Producto Interno Bruto es supremamente alta. O sea, básicamente lugares más ricos tienen más luces que lugares más pobres. ¿Sí? Sí. Entonces ahora, ¿qué les dice esta gráfica? O sea, como intuitivamente. ¿O no les dice nada? ¿Será que en donde llueve más tienen mayor PIB? No, pero tampoco se ve Pues, o sea, sería como raro, ¿no? Que donde llueve más haya más PIB. Pero enfoquémonos como acá, cerca a este punto de corte. Recuerden que en ese punto de corte pasaba algo, ¿o no? Y es que es más probable que te dieran el Fonden, ¿o no? Y si quieren, piensen en esto como unos meses después, o sea, son las luces de la noche, como en T+1, o sea, un año después, algo por el estilo. Entonces, ¿qué te dice esta gráfica? Justo se recuperan, ¿no? O sea, es probable que pegaditos en esa raya se inunden más o menos igual, pero a los de la derecha sí les dan dinero y entonces por eso pueden tener alumbrado público y todo eso, y los de Exactamente. la izquierda, ¿no? Casi que si yo miro como esta diferencia de acá, esto de acá, yo podría atribuirlo como al efecto de recibir Fonden. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque si en realidad me llovió, digamos, menos 1 milímetro comparado con mi historial, o 1 milímetro por encima de mi promedio histórico, básicamente me inundé igual, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. O sea, esos dos municipios son realmente casi que idénticos. Un municipio donde llueve un poquito menos y un municipio donde llueve un poquito más. Son básicamente idénticos. Y la única diferencia de esos dos, me devuelvo una gráfica, es que los que están a la derecha es mucho más probable que reciban el Fonden que los que están a la izquierda, ¿o no? Entonces, esta diferencia un año después, casi que se la puedo atribuir a que hayan recibido el Fonden. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Sí. Y esto es la intuición de esta técnica. Es como estas dos gráficas. Y por eso se llama una regresión discontinua. Es como que uno dice,
acá en este punto hay una discontinuidad en la línea, ¿o no? O sea, y por eso se pinta como dos líneas aparte. Hay como un salto. Y esa discontinuidad en la probabilidad de recibir Fonden se traduce a una discontinuidad en las luces de noche un año después, y entonces yo le puedo atribuir esa discontinuidad a si reciben el Fonden o no. Sí, prof. Prof, yo no entendí, ¿puedo volver a explicar? Sí, de una. Entonces, esto acá, voy a volverme a la gráfica de antes. Esto acá es, recuerden, cuánto llovió comparado con el promedio histórico del municipio. ¿Listo? Entonces, básicamente hay como una ley, o sea, hay una regulación escrita en la ley mexicana que dice que si llueve más que tu promedio histórico, entonces tú tienes derecho a acceder al Fonden, y si llueve menos, no tienes derecho. Hay otras razones por las cuales puedes recibir Fonden. Por eso es que esta probabilidad acá a la izquierda no es cero. Tú puedes recibir Fonden por varias razones. Puede ser o porque hubo muchos vientos o porque otras cosas, pero si llueve más que tu promedio histórico, seguro recibes Fonden, y por eso es que esta probabilidad básicamente salta 1 a la derecha. ¿Listo? Ok, sí. Entonces, esto básicamente es, pensémoslo así, como cuál es el efecto de la lluvia histórica, o sea, o de lo que ha llovido respecto a mi lluvia histórica en la probabilidad de recibir Fonden. Y vemos que hay un salto acá. ¿Listo? O una Sí. discontinuidad. Listo. ¿Ok? Ahora, va a ser la misma gráfica, pero en el eje X va a estar la lluvia relativa al promedio histórico, y en el eje Y va a estar las luces de noche un año después. Y piensen que las luces es como un indicativo si la economía está bien o está mal. Entonces, aquí también hay un salto. Es más pequeño, pero hay un salto que me dice que la gente que está justo a la derecha de este promedio histórico de lluvia, o sea, de que ha llovido más que el promedio histórico, está mejor en términos de luces de noche, o pues tiene más luces de noche, que la gente que está justo a la izquierda, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, a ver, esta es la siguiente parte del argumento, que es la parte que me tienen que creer. Mi argumento es, ok, si a ti te llovió 1 o 2 milímetros por encima del promedio histórico, o 1 o 2 milímetros por debajo del promedio histórico, básicamente es suerte. O sea, es casi que aleatorio, ¿o no? Incluso yo lo puedo pensar como error de medición del instrumento que mide la lluvia. ¿Estamos de acuerdo o no? Ajá, sí. Entonces, eso hace que muy pegado acá, o sea, muy pegado al cero, los municipios que están a la derecha y los municipios que están a la izquierda son básicamente idénticos, en promedio. Sí. Y yo observo que unos están mejores que otros, un año después. Entonces, intuitivamente, ¿a qué le puedo atribuir yo esa diferencia? Al Sí, Fonden. al dinero, ¿no? Que le dieron. Exacto, al dinero que le dio el Fonden, dado que todo lo demás es idéntico, en promedio. Ok. Listo. Y entonces, esto de acá, este salto me va a permitir identificar el efecto causal de recibir Fonden. Prof, una pregunta más, o sea, tal vez no es tan importante ahorita, pero ¿cómo se calcularía la probabilidad de recibir el dinero del Fonden? ¿Cuántas veces lo han recibido en los últimos años? O sea, como está hecho este estudio en particular, Ajá, es básicamente como un año. O sea, esto de acá es como para un año dado. O sea, esto está agrupando todos los municipios en muchos años. Entonces, por sí, ejemplo, esto sí un municipio está a la izquierda, o sea, un municipio puede estar en esta gráfica a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Porque puede que esté a la izquierda en un año y a la derecha en otro año. claro. Y acá, digamos, es un año adelante viendo dónde están las luces a la izquierda y a la derecha. O sea, es como que si estás a la izquierda arriba, estás a la izquierda abajo. O sea, esa misma observación, pero un año después. Y lo mismo, si estabas a la derecha, pues estás a la derecha, pero un año después, ¿o no? Miro cuánto valen las luces. Ya, gracias. Listo. Pero entonces, este salto acá, básicamente me va a poder identificar el efecto del Fonden. Ahora, obviamente cabe la pregunta de yo simplemente porque no hago una regresión de Y sobre el Fonden.
más epsilon. ¿Por qué no hago esta regresión y ya? Donde y es, pues, digamos, en T más 1, ¿no? Y esto es fonden en T. Entonces, básicamente, miro un año más adelante cómo están los municipios después de que recibieron el fonden o que no lo recibieron. Esto es una dummy, digamos. ¿Por qué no hago esa regresión y ya? Porque la covarianza entre Fonden y la epsilon no es 0. Pues, exacto, que es lo que suele pasar. Entonces, básicamente, porque esto y esto no es 0. ¿Y por qué no es 0? O sea, piénsenlo intuitivamente, no lo traten de pensar en algo ni siquiera observables. ¿Quién recibe dinero del Fonden? O sea, casi que por definición. Comunidades marginadas. Marginadas y que recibieron un huracán, digamos, ¿no? Sí, también. Entonces, si yo hoy miro un año después cómo está el PIB o la pobreza o lo que sea de esa comunidad, ¿cómo seguramente va a estar? ¿Mejor o peor que antes? Peor. Peor porque recibieron un huracán, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, si yo mejor que si no los hubiera dado nada, pero probablemente van a estar aún peor que antes, ¿o no? ¿Qué dijo, prof? Es que se cortó. O sea, si yo hoy miro las comunidades que recibieron Fonden un año después de que recibieron Fonden, es muy probable que estén peor que, no sé, que su promedio histórico. ¿Por qué? Pues porque las acaba de golpear un huracán. Sí. Ahora, puede que con el Fonden estén mejor que si no recibieran el Fonden, pero seguramente van a estar peor que su, digamos, su registro histórico. Entonces, intuitivamente, eso casi que todo eso está acá en el epsilon. Es como, yo no puedo realmente correr esta regresión así, porque ese epsilon va a capturar que les pegó un huracán, básicamente. Y como les pegó un huracán, van a estar súper mal, y como van a estar muy mal, pues los outcomes, marginación, pobreza, luces de noche, comercio, PIB, lo que quieran, va a estar mal. Pero como están mal, recibieron Fonden. Entonces, acá hay una correlación que es diferente de 0, ¿o no? Y entonces, si yo corro esta regresión, no me va a dar un efecto causal. O sea, hay relación entre el Fonden y que... ¿Y que qué? O sea, el error aquí, ¿qué sería? O sea, el error es todo lo que afecta el ingreso del municipio, o pues cualquiera que sea el outcome, digamos, la pobreza o el ingreso del municipio, que no sea el Fonden. Ajá. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si a ti te pegó un huracán, eso casi que está en el épsilon, ¿o no? O sea, básicamente es desastre natural. Entonces, el Sí, desastre sí, natural afecta a tu Y, y sí. obviamente ese desastre natural afecta que recibas el Fonden o no, porque por definición, Ah, antes sí, recibes el porque Fonden si te es... pegó un desastre natural o no. Sí, o sea, es condición que para que haya Fonden tiene que haber desastre natural, claro, por eso no es 0, ya. Claro, sí. Listo. ¿Ahí estamos todos de acuerdo o no? Digamos porque incluye, voy a hacerlo así, como un desastre natural. Entonces, por eso no puedo correr OLS ya. Entonces, como no puedo correr OLS, menos con los ordinarios, pues vamos a una regresión discontinua para identificar su efecto. Intuitivamente, ¿qué es lo que hace la regresión discontinua? Solamente para decirlo una vez. Pues yo sé que hay como una regla que hace que la gente, después de que pase como pues digamos, una métrica arbitraria, que en este caso es tener más lluvia que históricamente, hace que salte su probabilidad de recibir el Fonden, y veo que eso también hace que salte como sus resultados un año después, o sea, tienen más ingreso. Entonces eso me va a permitir identificar el efecto del Fonden. ¿Sí? Sí, profe. Voy a cerrar la puerta que mi esposa está en una llamada y no sé si lo alcanzan a oír, pero yo sí. Entonces, bueno, solamente para que sepan, este es un paper que acaba de salir literalmente en el 2020, en la edición 4 de este journal, que corresponde al mes de junio. O sea, salió como 2 semanas después de que eliminaron los fideicomisos. Y bueno, y está escrito por esta gente. Ninguno es mexicano, casualmente. Alejandro del Valle es colombiano, como yo. Pero si lo quieren ir a leer el artículo completo, ahí está. Aquí lo vamos a cubrir como los resultados básicos. Entonces, bueno, ¿qué es una regresión discontinua?
pues básicamente, recuerden, el objetivo, como siempre, es estimar el efecto causal de un tratamiento en algún resultado. Y el problema con el que casi siempre lidiamos es que hay sesgo de selección. La gente que es tratada, la gente que no es tratada. En el caso del Fonden, la gente que recibió un impacto natural, un desastre natural, que recibió el Fonden es diferente de los municipios que no reciben el Fonden, y eso es casi por definición. Si recibiste el Fonden fue porque tuviste un desastre natural, y si no lo recibiste es porque no. Entonces, eso hace muy difícil identificar el efecto causal del Fonden. Entonces, Sí. ¿cuál es la idea? ¿Cómo? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, la idea básica es básicamente que hay muchos tratamientos que uno puede estudiar que tienen reglas arbitrarias para su asignación, y lo que vamos a usar es esas reglas arbitrarias para identificar el efecto causal. En una regresión discontinua, el supuesto clave es que hay una variable continua, ¿listo? Como por ejemplo la lluvia, o sea, cuánto llueve en tu municipio, eso es continuo, porque pues digamos puede ir de 0 a, no sé, 100 mililitros o lo que sea al día. Entonces es una variable continua, o cuánto ha llovido históricamente o algo por el estilo, pero hay un punto de corte tal que si estás a la derecha del punto de corte o a la izquierda, eso determina si recibes el tratamiento o no. Y entonces vamos a usar ese punto de corte y esa regla arbitraria para identificar el tratamiento. ¿Listo? Profe, en este caso el punto de corte es una ley, Sí. pero también he visto que el punto de corte suele ser inclusive una frontera, ¿no? Claro, hay gente que usa regresiones discontinuas para fronteras. Ese depende de la frontera. Porque si es una frontera que tú puedes cruzar libremente, entonces como que el punto de corte realmente no vale. Porque tienes todo el sesgo de selección. O sea, por ejemplo, si tú compararas, no sé, digamos que acá está, digamos que esta es Ciudad de México, ¿no? Que se ve más o menos así, y acá está el Estado de México, ¿no? Y entonces tú quieres comparar a alguien que vive acá con alguien que vive acá. Y decir cuál es el efecto de vivir en Ciudad de México contra el efecto, digamos que es el tratamiento, el efecto de vivir en el Estado de México. ¿Sí? Sí. Es un mapa, no sé si es un mapa adecuado, pero digamos. Entonces, como que tú quisieras aplicar la lógica de la regresión discontinua, porque pues hay una variable continua, llamémosla longitud y latitud, pues, básicamente, o una combinación de esas dos, y hay una regla arbitraria, que es esta de acá, y te dice si estás, pues, como a la izquierda está la línea imaginaria, estás en el Estado de México, y a la derecha estás en Ciudad de México. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo puedo manipular perfectamente si estoy a la izquierda o a la derecha o no. Sí. Entonces, en ese caso, no se puede hacer una regresión discontinua. Intuitivamente, porque la gente que decidió vivir en el Estado de México, porque es como una decisión, va a ser muy diferente de la gente que decidió vivir en Ciudad de México, ¿o no? Sí. Ahora, esto depende un poco de las fronteras. Cuando es el Estado de México y Ciudad de México, mucha gente lo toma como decisión porque los impuestos son diferentes, la regulación es diferente, entonces como que uno decide activamente. Hay algunas cosas que son más arbitrarias que esto, y entonces la gente sí la usa. Por ejemplo, pensemos en África. África, bueno, mi mapa de África no va a ser muy bueno. Se ve como así, ¿sí o no? Y África tiene un resto de fronteras que se ven así, literalmente como líneas rectas, ¿o no? ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué África tiene fronteras así? No sé, y América no, o pues Europa. Pues por el colonialismo, ¿no? Literal, llegan los europeos, lo partieron, lo repartieron. O sea, pero literal, o sea, hubo una conferencia en la que se repartieron Sí. África. Entonces llegaron y dijeron, ok, en la latitud 15 para abajo, esto es de los ingleses, y en la longitud tal para la izquierda es de los ingleses. Entonces, esto era Inglaterra, pues por decir algo, y esto de acá era Alemania. Y esto era pues literalmente un paralelo, o sea, como algo. Entonces acá estas líneas se pueden usar un poco mejor, no estoy diciendo que sea perfecto para una regresión discontinua por varias razones. La primera es que qué tan fácil es pasarse a vivir de la izquierda a la derecha. Pues piénsenlo como la frontera de Estados Unidos y México.
No, pues ahí no tanto, ¿no? No tanto porque, pues, o sea, en la Ciudad de México, si yo me quiero ir a ver al Estado de México, nadie me lo impide, mientras que si me quiero ir a vivir a Estados Unidos, pues me van a preguntar que dónde está mi visa de residente o no. Entonces, lo mismo aplica para estos países. Esa es la primera. Y la segunda es que esta línea acá es realmente arbitraria o no. Sí. O sea, puede que estas dos personas, por decir algo, pertenezcan a la misma tribu, hablen el mismo lenguaje, históricamente tengan como, como el mismo desarrollo histórico, pero en esa conferencia en la que se repartieron en Europa, pues a los ingleses les pareció pasar una línea que divide esta tribu en dos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Ahora pensemos, solamente para tener un ejemplo más, eh, no sé si esto pasa en el ITAM, pero digamos que tengo el puntaje del SAT. ¿Ustedes tuvieron que haber hecho el SAT para entrar al ITAM o no? Eso es lo que yo te he entendido. ¿Sí? No. Sí, la versión de Latinoamérica de eso. Bueno, SAT, LATAM, no sé. Ok, y entonces acá digamos que está la probabilidad de entrar al ITAM. ¿Listo? Y entonces, digamos que hay un punto de corte que no tengo ni idea cuál es. Y entonces, hay alguna gente que no hizo el SAT que entra al ITAM, porque, no, o sea, sé que hay como pase directo de unas escuelas o algo así. Y hay una gente, digamos que acá está uno, que saca más encima del punto de corte que entra al ITAM. ¿Listo? Y esto digamos que se ve así. Y tampoco tiene que ser uno, porque pues si tú sacas un SAT más alto, pues no, de pronto quieres ir a estudiar a la Ibero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Lo de la izquierda es la probabilidad de entrar al ITAM. O sea, sí, lo que está acá es como la probabilidad. Lo de abajo es la calificación. Ese es el puntaje. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, esto que está a la izquierda no es cero porque pues igual hay gente que entra o no. Sí. Y entonces digamos que yo tengo otra gráfica acá, que después va a tener el puntaje también, ¿sí o no? Lo mismo. Pero Y acá ahí, va a bueno, tener estaría diferente. el Estaría un poco ingreso. diferente, ¿no? ¿Cómo sería diferente? Dime. O sea, a lo que voy es, los que entran directo simplemente no lo hicieron. No es que lo hayan hecho y les haya ido mal y de todas formas hayan entrado. Entonces Bueno, sí podría ser casi cero, ayúdenme ¿no? con el ejemplo. Supongamos que este es el puntaje que hubieran sacado si lo hubieran hecho. Ah, ok. Supongamos que es obligatorio. O sea, sí. O sea, si me Sí, preguntan ya, a ya, mí, ya. a ver, es que en Ah, Colombia ah, este ejemplo funciona mejor. Porque en Colombia este puntaje, literal, sería el puntaje de la prueba Planea 11. ¿Sí? Entonces todo el mundo lo tiene que hacer para graduarse de de la escuela. ok. Y entonces hay una gente que igual entra, pero si te pasas cierto punto de corte, pues es más probable, ya como que la universidad te admite. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces supongamos que México es un país funcional, como Colombia, y entonces funciona con la prueba planeada 11 y no con el SAT. Y entonces supongamos que acá también está lo mismo. Solamente para que el ejemplo tenga sentido. ¿Listo? Entonces ahora digamos que acá tengo el ingreso postuniversitario y entonces pues nada, se ve una cosa así. Acá está el punto de corte. Y acá, digamos, supongamos que el ITAM tiene un efecto positivo, hay un salto. ¿Listo? Entonces, este salto, ¿a qué se lo puedo atribuir? Miren las dos gráficas. A que entró al ITAM. Exacto, como a que te graduaste del ITAM, montaste al ITAM o algo por el estilo. Listo. Ahora estamos de acuerdo. La gente tiene cierto control sobre su puntaje o no. ¿Estamos Sí. de acuerdo o no? Sí. Porque, digamos, pues pueden estudiar, se pasan las últimas 3 semanas estudiando muy bien, o hay gente que el día anterior se va de fiesta o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay como cierto control, ¿o no? Sí. Sí. Pero si hacemos como un zoom en esta zona, y yo hago esta gráfica acá, como el zoom, en esta parte de acá, el control
es mucho menos, ¿o no? O sea, yo tengo como cierto control, pero yo no puedo controlar exactamente si saco 500 puntos o 501. Puedo controlar como si me va mejor o si me va peor, ¿no? Sí. Entonces, mientras que uno viene una ventana muy pequeña en el puntaje, digamos, esto es lo que se llama como la ventana, entre más pequeña sea esta ventana, es más fácil argumentar que qué puntaje sacas exactamente es casi que aleatorio o no. Depende si ese día te levantaste de buen ánimo o con fiebre o que desayunaste o si tus papás te dieron buena suerte cuando ibas saliendo o no. ¿Estamos de acuerdo? Como que entre más me enfoque yo en puntos cerca a la ventana, como al punto de corte, entre más pequeña sea esa ventana, como que más aleatorio es el puntaje que sacaste. Sí, de acuerdo. ¿Listo? Y entonces, si la ventana es muy pequeña, yo puedo pensar en esto básicamente como un experimento aleatorio para la gente que está ahí, ¿o no? Sí, profe. Incluso Sí. cuando la gente tiene como cierto poder de decisión sobre su puntaje. Mientras que ese poder de decisión no sea perfecto, la regresión discontinua va a funcionar. ¿Cuándo no funciona? Me devuelvo al ejemplo de Ciudad de México y del Estado de México. Aquí la gente tiene un control perfecto sobre si está a la izquierda o a la derecha del punto de corte o no. Mientras que en el puntaje, yo tengo cierto control sobre si me va mejor o peor, pero es difícil argumentar que tengo un control perfecto sobre si va a quedar justo a la derecha o justo a la izquierda, o no. Sí. Listo. Entonces, esta parte es clave porque entonces regresión discontinua me va a permitir identificar el efecto del tratamiento aún en muestras que se autoseleccionan el tratamiento, siempre y cuando, acá haría un asterisco, no sea perfecto. Entonces, es lo que me refiero, por ejemplo, con lo del puntaje. Yo me puedo autoseleccionar el tratamiento en cierta medida, en el sentido que yo puedo estudiar más y, digamos, me puedo preparar para el examen de Planea o el SAT o lo que sea. Pero si esa preparación no sea perfecta, o sea, yo no pueda perfectamente determinar si quedo a la derecha o a la izquierda del punto de corte, entonces puedo identificar el efecto del tratamiento. Ahora, si es como el ejemplo de el Estado de México y Ciudad de México, entonces no. ¿Listo? En el caso de África quedamos también que es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo, o sea, más o menos, porque depende como en qué momento lo mires tú. Si esto fuera, ¿cuándo fue la conferencia en la que se separaron, en las que se separaron África? ¿Alguien sabe? Es como después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo no me acuerdo en qué año. Ah, no, es antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera. ¿No? ¿Alguien sabe? Bueno, digamos que esto fue 1920. Si tú miras 1920 y comparas a esta persona que vivía a la izquierda y esta persona que vivía a la derecha, las personas eran básicamente idénticas, excepto porque de un momento a otro llegó una línea y los dividió, ¿o no? Sí. Listo. Entonces tú ahí puedes mirar cuál es el efecto básicamente que te tocaba a la izquierda o a la derecha. Ahora, si no miramos 1920, sino que miramos, no sé, el año 2050, o pues 2020, ¿qué ha pasado en esos 80 años? Pues se presta más migración, ¿no? Exactamente. Uno, pudo haber habido mucha migración, entonces como que ya es difícil argumentar que el de la izquierda y el de la derecha son perfectamente iguales, ¿o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces ya, esa es la gran diferencia. Entonces depende un poco como de en qué momento miremos esta línea. ¿Listo? Sí, listo, gracias, profe. Listo, súper. Entonces, solamente como para darles una idea, pues básicamente, en general, o sea, tanto firmas como escuelas como gobiernos asignan cosas, tratamientos, basado en cortes arbitrarios todo el tiempo. Y entonces la probabilidad de ese tratado va a saltar arbitrariamente en estos cortes, o en no, va a saltar en estos cortes, y esto pasa en muchas cosas. Y entonces la reacción discontinua realmente se presta para estudiar muchas cosas. Por ejemplo, los tescos académicos, pues ya discutimos un poco, digamos, la probabilidad del tal ITAM va a depender de tu puntaje del SAT. Aparte de eso, las becas del ITAM se suelen entregar basado en el promedio que ustedes tienen o no.
Sí. Incluso uno podría pensar en un tratamiento que sea perder una materia, digamos perder eco 4. Y perder eco 4 está basado en una regla arbitraria, ¿o no? Sí. Que es sacar menos que 6.0 en el puntaje. Pero pues yo me podría haber sacado o 6.1, o sea, 6.01 o 5.99, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto aplica, pues, digamos, académicamente para muchas cosas. También aplica para lo que se conoce como los Proximity Test. Entonces, por ejemplo, ¿saben cómo se calcula el índice de marginalización de los municipios en México? ¿O saben qué es eso y para qué se usa? Yo alguna vez los he visto, pero no tengo idea para qué, cómo se calcula. A ver, por ejemplo, en la mayoría de los países, lo que no se hace es que uno no va y le pregunta a la gente, oye, ¿tú cuántos ingresos tienes? Y entonces califico a la gente, pues como la ranqueo en ingreso y digo, bueno, los que ganan menos de tanto dinero, pues tú tienes derecho a un programa antipobreza o un subsidio o algo por el estilo. Eso no se hace porque el ingreso es muy fácil de esconder. Y en países como México o Colombia o Latinoamérica, donde hay mucha informalidad, poca gente paga impuestos y demás, entonces sería difícil identificar a los pobres. ¿Estamos todos de acuerdo hasta esa parte del argumento o no? Sí. ¿Qué es más difícil de esconder? Lo que es difícil de esconder son los activos. Entonces, si yo tengo una nevera, pues esa nevera es difícil de esconder, ¿o no? Si tengo un televisor, es difícil de esconder. Y si tengo una máquina que lava ropa, es difícil de esconder. Sí, sí. Entonces, lo que hacen literalmente los encuestadores del INEGI es que van a la casa de las personas y miran, porque ellos lo pueden ver, ok, pues el piso está hecho de tal material, las paredes están hechas de tal material, el techo está hecho de tal material, hay agua que sale de la llave y es limpia, sí, no, tienen un baño dentro de la casa, sí, no, tiene tubería central, sí, no, o sea, es una letrina, no, básicamente. Tienen una nevera, tiene un televisor, tiene una máquina de lavar ropa, tiene una licuadora, un computador, etcétera, etcétera, etcétera. Y basado en básicamente las condiciones de tu hogar, crean un índice de pobreza, que en México se llama el índice de marginación. Y muchos programas sociales están asignados de acuerdo al índice de marginación. Entonces, digamos, si tú tienes un índice muy alto, pues no calificas, y si tienes un índice muy bajito, sí calificas. Entonces, en particular, un programa muy famoso de México, que Oportunidades Progresa, o como lo quieran llamar, está solamente municipios que tuvieran un índice de marginación muy bajo podían acceder al programa. Ahora, ¿qué quiere decir muy bajo? Es algo completamente arbitrario. Este es un índice que va de 0 a 100 y literalmente era como los que tengan menos de 37.5. ¿Por qué 37.5? Ni idea, porque de pronto porque la plata alcanzaba para esos municipios van a acceder al programa y los que no, no. ¿Sí? Y este es un buen programa porque la gente no puede escoger ser más pobre, ¿estamos de acuerdo? Pues más o menos, o sea, ahorita les voy a mostrar que en Colombia este mismo índice, o sea, es muy parecido al de México, se puede manipular. O sea, la gente puede escoger no ser más pobre, pero entonces si la gente descifra cómo funciona el algoritmo, puede decir, bueno, si yo compro una nevera, me van a sacar del programa, mejor no compro nevera. O pues televisor, o de pronto algo que sea como una necesidad menos básica. ¿Sí? Sí. A ver, entonces lo mismo pasa con, o sea, otras cosas que se pueden utilizar, por ejemplo, como área de la tierra. Entonces, por ejemplo, la reforma después de la Revolución Mexicana, ¿alguien sabe cómo funcionaba, cómo se dividía la tierra? ¿No? O sea, les recuerdo que yo soy el colombiano acá, entonces ustedes deberían saber y yo no. ¿No, nadie? Hombre, ¿Era lo de los ejidos? o sea, los ejidos es como algo que se le dio, pero a alguien se le tuvo que haber quitado la tierra o no. O sea, a alguien se le quitó la tierra y se le dio a los ejidos, en este caso, y pues a otras comunidades.
Pero entonces, la tierra que se le dio a los ejidos, por ejemplo, ¿de dónde salió? O sea, es que fueron varias cosas, ¿no? Alguna Claro. salió de la iglesia, mucha era de propiedades comunales indígenas Sí. y la otra, la verdad sí, no sé. Pero Y la sí otra eran salía de tres. haciendas muy grandes que se partieron. O sea, Ah, claro. agraria. Sí, los latifundios. Exacto. Y entonces los latifundios, literalmente lo que decía la ley en ese momento era, si hay un latifundio que tenga más de, y una regla arbitraria, no sé cuál es la verdad, tampoco me sé el detalle, pero digamos que decía más de 100.000 hectáreas, entonces se parte ese latifundio en pedacitos y se asigna como reforma agraria. Pero si tiene 999.000, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, uno esa regla arbitraria la podría estudiar para ver cuál es el efecto de la reforma agraria, por ejemplo, de la revolución. Ya alguien lo hizo, no es una tesis, pero ya alguien estudió eso. ¿Sí me entienden o no? Sí, profe. Listo. Yo la verdad me quedo con la duda de si los hacendados podían escoger qué tanta tierra reportar, entonces ya habría un proceso de selección, entonces supongo que ya no sería causal el efecto. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, esta es la parte clave, los registros históricos con los cuales se hizo la división de tierras eran registros pre-revolución. Entonces, digamos, los hacendados no veían venir que, no sé, un año adelante, si ellos reportaban más de 100.000, o sea, porque era un número arbitrario, iba a pasar algo mal. ¿Sí me entienden? Ah, ya entendí perfecto. Pero eso es una parte clave, estoy completamente de acuerdo contigo. Si hubiera sido como la revolución y entonces le dicen a todo el mundo, bueno, por favor dígame qué tan grande es su finca, no, pues entonces todo el mundo va a decir que tiene 99.000 hectáreas o no. Sí, de acuerdo. Listo. Ahora, otras cosas que se podrían hacer, por ejemplo, muchas con fecha. Hay muchas fechas como super arbitrarias. Por ejemplo, hay un momento en el cual yo puedo acceder al dinero de mi Afore en México o no. Que es después de cumplir 65 años, si no estoy mal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay otra y es que a ti, tú en qué momento puedes entrar a la escuela depende de tu fecha de nacimiento. No sé cómo sea en México, pero en Colombia es algo así, como si naciste antes del 1 de junio, pues digamos de 5 años antes, o no, sí, ya puedes entrar pero si naciste después del 1 de junio, entonces tienes que esperar un año más. O sea, la persona más grande de todos los grados en Colombia es la persona que nació el 31 de mayo, el 30 de mayo, y la persona más joven es la que nació el 2 de junio de un año después. Aquí es un poco más arbitrario. Casi siempre está alrededor de esas fechas, pero no, que yo sepa, no hay una ley. Una regla para todo el país o algo así, dices tú. No, no hay. Entonces ahí no Bueno, funcionaría esto. Pero bueno, pero digamos, suele haber como reglas de este estilo, o en qué momento puedes hacer el examen, o te puedes graduar, o puedes entrar a la universidad, o puedes acceder a una beca. Entonces, también las fechas de nacimiento se pueden utilizar para como una regresión discontinua. Y uno que es muy popular y se ha usado mucho en México son las elecciones. ¿Por qué las elecciones? ¿Qué pasa si en un municipio ganó alguien por 10 votos? Un municipio de 10.000 votos. Eso es básicamente, la persona ganó, o sea, ganó lo que haya ganado, pero ese resultado es casi que aleatorio o no, porque depende de si las otras 10 personas del otro partido se levantaron con ganas de votar o no. O sea, se levantaron enfermas y decidieron ir a votar. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, todas estas cosas, para todo esto se puede aplicar regresión discontinua. Obviamente, cuándo es bueno aplicarlo, cuándo no, pues va a depender de si tienen los datos, de el contexto y todo eso, pero es como para que se den unas ideas de cuándo aplica. Entonces, dejemos aquí por ahora y la próxima clase pues ya vemos como la técnica en sí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Pero, ¿Sí? Gracias, profe. ¿cree que podamos, o sea, con respecto al taller 3, nos podría dar chance de mandárselo el lunes? O sea, ustedes lo pueden mandar el día que quieran antes del día del examen. A mí no me hace mucha diferencia.
Ok, perfecto. Gracias, profe. Pero mi consejo es gástenle más tiempo al taller del examen que al taller 3, ¿no? O sea, vale más. Sí, profe. sí. Gracias, profe. Gracias. Igual, ustedes son Muchas agentes gracias. libres, utilicen el Pero tiempo. ¿podemos preguntarle cosas mañana o...? Sí, me pueden mandar